En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 1. En él existía la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en la oscuridad brilla, pero la oscuridad no la recibió. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino como testimonio que testimonia acerca de la luz, para que todos crean a través de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio acerca de la luz. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos nosotros dejado una pregunta en la última clase. Estábamos trabajando estos mismos textos que yo he utilizado a propósito en la oración. Dentro de esos mismos textos que habíamos utilizado, pues aparecía una doble interpretación. Yo he colocado como título de los versos 4 al 8 de esta segunda parte de la poesía, la encarnación, porque yo detecto los elementos de la encarnación. Pero venía diciendo que la interpretación del autor con el cual nosotros estamos dialogando, Raymond Brown, él decía que todo lo contrario, aquí nosotros tenemos la escena paradisíaca del Génesis. Recuerden, Adán, Eva en el paraíso, que habían perdido, pues obviamente, la posibilidad de la comunión de Dios a causa del pecado. Y entonces Brown dice que en este texto nosotros estamos ante el drama del pecado, que lo he querido representar en este momento a través de la imagen que ustedes pueden ver en pantalla. Es decir, la imagen de la pintura que encontramos en la Capilla Sixtina, donde el árbol de la vida se encuentra como dividiendo las escenas en dos. No son 4 personajes, sino Adán y Eva a la izquierda de ustedes, con sus cuerpos jóvenes, con sus brazos extendidos. Incluso la interpretación de Miguel Ángel es bien interesante, porque recuerden que es Eva la que le da el fruto al hombre, pero ustedes ven que el hombre parece que también está él mismo arrancando el fruto del árbol. Pero observen sus cuerpos que son jóvenes, los rostros que se ven claros, diáfanos antes del pecado y después del pecado y la expulsión. Observen al lado derecho, digamos, de este díptico que hace Miguel Ángel, cómo los rostros cambian, parecen envejecidos, enfeecidos por la situación del pecado, y los movimientos, incluso corporales, son como de vergüenza. Bien, hemos dicho que Raymond Brown interpreta este momento, aquel que decíamos, pero la oscuridad no la recibió refiriéndose a la luz, que es la vida y que al mismo tiempo es el logos. Él decía, allí la poesía es hablando de esto que Miguel Ángel ha pintado en la Capilla Sixtina. Recuerden que Raymond Brown, como todos, hablábamos de la creación en el verso 3. Todo por él llegó a ser, sin él no llegó a ser nada de lo que existe. Y obviamente el proceso sucesivo, históricamente hablando, sería la expulsión del paraíso. O sea que hay un orden lógico. En cambio yo digo no, es la encarnación. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Cuenten, por favor. Para mí, pues me parece como más viable la posición de la encarnación, y es el personaje de Juan que aparece como testigo. Entonces está hablando, bueno, parece que está hablando de algo posterior. Viendo también las explicaciones que hace Miguel Ángel, tiene sentido, pero ella como, pues no sé, parece que hemos hablado más, porque cuando se habla de luz, nosotros no se plantea que no se refiere a Cristo. Entonces yo creo que es un poquito más forzada la posición de Brown. Sí. Juan Pablo, entonces tú te basas en ese elemento, digamos, de prueba. Viene Juan el Bautista
pues obviamente es más posible que sea la encarnación que devolvernos a los tiempos originales. Bien, ¿qué más piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Recuerden en todo caso que claro, a nosotros nos funciona lo que tú dices porque incluso del 5 sigue el 6, o sea, está todo pegado. Aunque Raymond Brown divide. Entonces, como divide en más partes la cosa, pues obviamente de pronto para él sea una cosa posible, porque está pegado a la creación, luego viene el pecado. Bueno, yo también me voy como por el lado de la encarnación, porque, no sé, me salgo, pues obviamente de lo que aparece acá, pero me acordaba de que en los primeros siglos, cuando se hablaba del bautismo, ya se hablaba de que era para perdonar los pecados, por eso la gente se bautizaba ya al mayor. Entonces, no sé, pensaba que por esa, digamos, intuición desde los primeros siglos, que el bautismo era para borrar un pecado, pero ya es como para el final. Me parece a mí que, pues, no sé si es una intuición correcta o incorrecta, pero más fácil para No, es tu intuición, no hay problema. Sí, es decir, lo que yo estoy tratando es que busquemos qué puede ser para nosotros como más lógico dentro de esto, qué hacer dentro de. A ver, cuando uno estudia la exégesis, generalmente los autores, cada uno apuesta por algo, dice esto es esto, para no decir que eso también podría ser otra cosa. Pues cada uno toma una elección con las, digamos, las salvedades que hay que hacer de cada elección. Cada elección interpretativa o heurística tiene sus problemas, pero también puede tener sus gracias. La cuestión acá es que obviamente cuando hacemos una apuesta por algo uno tiene que intentar también justificarla, y Raymond Brown da justificaciones en su obra que parece muy correcta. De hecho, cuando tú lo lees, tú dices, ahí esto es la verdad, pero después en el tiempo, cuando tú empiezas a tener más elementos, ya empiezas a poner en duda aquello que te apareció como verdad en algún momento, sobre todo cuando es la primera vez que te acercas a un texto como este. No sé si les ha pasado que cuando ustedes van, por ejemplo, a preparar los textos de orden bíblico y cogen un comentario, pues ustedes siguen el comentarista, porque suponen que lo que dice obviamente es correcto, y puede serlo. Pero el trabajo que hace un estudiante, un estudioso de esto, es siempre poner en punto de interrogante lo que otros dicen, porque él llegó a través de los mecanismos que le permitió su propio ejercicio hermenéutico. Y entonces, como nosotros no tenemos ejercicio hermenéutico, es decir, nosotros no venimos con el griego, con el estudio semántico, con el estudio histórico, cultural y demás, pues entonces nosotros hacemos casi que una profesión de fe en cada comentario. A ver, las interpretaciones necesariamente tienen que ser excluyentes, es decir, o aceptamos que es el pecado original y entonces no podemos aceptar que es la encarnación, o aceptamos la encarnación y descontamos el pecado original. Además, el problema que yo veo acá es la cuestión del orden de los sucesos, porque para Brown es el orden de los sucesos, digamos, el elemento que le permite a él decir, aquí estamos ante el fenómeno del pecado original que viene posterior a la situación de la creación. Y es muy interesante que él lo ponga así. ¿Por qué? Porque entonces nos está diciendo que realmente en el prólogo, en el himno de introducción, nosotros estamos encontrando como una especie de historia de la salvación, contada en algunas de sus partes, como diciéndonos que desde siempre ha estado el Logos, incluyendo aquel momento en el que se ofrecía para los padres Adán y Eva en el lugar paradisíaco del Edén. Entonces es interesante como interpretación, porque más allá de la escena y de lo que significa la escena, es pensar que también el Logos, Jesucristo, está allí, no es algo descabellado. O sea, Jesucristo no está simplemente en este punto de la encarnación, sino que desde siempre ha venido acompañando el devenir salvífico de los hombres. Pero yo me hago una pregunta, ¿importa el orden en la poesía? Para yo probar si el orden es algo importante en la poesía, pues me tengo que ir a la poesía y tratar de ver las cosas. Y yo quisiera proponerles dos ejemplos. Cuando yo leo el libro de la Lamentación, en la segunda Lamentación, a ver, tratemos todos de pensar.
Si un ejército invade en esa época, digamos, a Jerusalén, que es lo que narra un poco, lo que poetiza un poco el libro de las Lamentaciones, ¿cómo debe suceder? O sea, ¿qué es lo primero que pasa? El ejército llega, después, ¿qué hace un ejército? Ustedes que han visto un poco de historia de Israel, ¿qué es lo que hace? Hacen un sitio, rodean la ciudad. Bueno, es una ciudad amurallada, no pueden entrar como diciendo ya, los llegamos a invadir, no. Tienen que rodear la ciudad, no tienen otra alternativa sino que esa. Y después esperar a que salgan o buscar entrar, porque la idea es buscar entrar, quedarse esperando a ver si sale alguno, no. Hay que buscar entrar, hay que buscar alternativas. Entonces muchas veces se hacían boquetes en las murallas, o sea, romper la muralla o romper la puerta de manera que pudiesen entrar. Eso no iba a ser nunca fácil. De hecho, el sitio de Jerusalén, según lo que nos narra el testimonio bíblico y otras cosas, duró un poco de tiempo. Además, porque Jerusalén contaba ya con agua adentro, entonces se podían defender un poco. ¿Qué más hace después? Después de que entra el ejército por el boquete, ¿qué empieza a hacer? Empieza a destruir. Obviamente la destrucción va viniendo de afuera hacia adentro. Y la conformación de Jerusalén está hecha de tal manera que lo último que uno se encuentra es el palacio del rey, que está en lo alto junto al templo. O sea, allá se llega. De hecho, recuerden la imagen del Salmo 120, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y que en la visión de ese que está llegando a Jerusalén y la contempla una ciudad compacta, diciendo allá suben las tribus del Señor. La imagen de abajo hacia arriba es siempre de una ciudad con sus palacios y demás, y que sube y está coronada por el palacio del rey y por el templo. Esa es la imagen que uno puede tener desde abajo de Jerusalén. Ese es como el orden de una invasión. Pero si ustedes leen la segunda lamentación, no la vamos a leer porque tampoco es para llegar a ese punto, ustedes van a poder encontrar que el orden es diferente, que lo primero que es destruido es el templo, y después los palacios, y finalmente las murallas caen. Entonces la destrucción es de adentro hacia afuera. Entonces uno le diría al poeta, y se equivocó, se enredó, en algún momento no tuvo lógica. Obviamente hay un propósito, el propósito que quiere el poeta en ese texto bíblico, es decir, que la destrucción no les llegó por el imperio de Babilonia, que no lo nombran en ningún momento de la lamentación, sino por Dios. Dios es el que ha destruido a Jerusalén. Entonces, ¿con qué empezó? Empezó con el lugar de su residencia, el templo. Y así. Entonces, miren, en una poesía como esa, el orden no fue realmente importante. Incluso se desordenó la cosa para expresar un sentido. Bueno, pero no nos quedemos ahí. Vamos al Éxodo 15. Este sí lo podemos buscar porque lo podemos visualizar todavía de mejor manera. En el Éxodo 15, ustedes saben, es el cántico del paso del mar. Y miren que el Éxodo 15, pues lo conocemos muy bien, pues porque sabemos, Moisés suplicó a Dios, levantó el bastón, soplaron los vientos, las aguas se dividieron, luego pasaron, y después de pasar por el Mar Rojo vinieron persiguiéndolos a ellos, y una vez ellos ya llegaron a la otra orilla, pues Dios otra vez con el viento sepultó al ejército faraónico que venía detrás de ellos. Murieron el carro, el faraón y el que montaba los carros, y bueno, y así queda destruido. Ese es como el orden de las cosas. Yo quisiera que lo leyéramos un poquito. Vamos a leer del versículo 1 para que igual lo recordemos hasta el versículo 10, y ustedes me van a decir, ¿hay orden o hay desorden? Del 1 al 10. Alguno que lo lea, claro. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, yo proclamaré su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y la tropa del faraón, ahorró en el mar rojo a sus mejores capitanes.
Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu mano, Señor, es fuerte y magnífica. Tu mano, Señor, tritura al enemigo. Tu gran victoria destruye al adversario. Lanzas tu incendio y los devora como paja. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia. Desenvainaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Basta ahí, hasta ahí. Pregunto, ¿hay orden, hay desorden? ¿Qué hay en esta poesía? Juan Pablo. Como si fuera en orden descendente, porque comienza hablando del triunfo, de la victoria, de la alabanza a Dios, y después como que va desencadenando el crecimiento de paz. Lo que tú dices es correcto. Al principio nos presenta el hecho fundamental que ha sido la destrucción del pueblo de Egipto. Pero comienza raro, porque al versículo 4 dice, los carros del faraón los lanzó al mar. Pues primero, obviamente, las olas se levantaron. Entonces yo podría, el material, si yo fuese un exégeta del siglo XX, ya estaría yo reordenando el material. Y de hecho, hay comentarios en que se ha reordenado este cántico. ¿Y qué hacen, por ejemplo? Colocan el verso 8 después de esa introducción diciendo, al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar, decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, y entonces, pero sopló y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas, y ahí volverían al verso 4 diciendo, los carros del faraón los lanzó al mar. Entonces hay quien reorganizaría el material porque parece que poesía se desordenó. Pero ya entendemos cuál es la lógica de la poesía. El orden va hacia un sentido. O sea, no tiene que ser como el sentido cronológico de las cosas. En poesía esto puede pasar. La poesía no es una crónica, aunque la poesía puede ser crónica, pero en estos casos la poesía no es una crónica de los hechos. Tiene otro valor. Entonces, si tiene otro valor, yo me pregunto, lo que sucede en poesía allá no podría estar sucediendo en esta poesía. Algunos me dirán, pero es que Éxodo 15, poesía en hebreo, Lamentaciones 2, poesía en hebreo, y en cambio el Evangelio de Juan, poesía en griego. Pero ya decíamos la clase pasada que es posible que esta parte, es decir, la poesía que llamamos nosotros del Logos, más los discursos de Jesús, hayan sido escritos, como decía hace mucho tiempo Bullman, y que muchos apoyan eso y muchos no dejan de ver esa posibilidad, hayan sido escritas en arameo, o sea, en mentalidad semítica, donde el orden funciona para un sentido, o sea, con un propósito en particular. Y si funciona con un propósito en particular, entonces hay que revelarlo. Duvernay. Porque en relación a eso, de pronto esa cuestión del orden y demás, como que dice Brown y esto, yo me voy por la línea también de lo que es la interpretación, pero me como a ver si no cabe la posibilidad de que haya como un juego entre las dos cosas. Exactamente. Haya como esa intención de mostrar como las dos cosas en el mismo texto. Vamos a observarlo, vamos a ver si realmente lo que tú dices puede ser cierto y da. Entonces, yo les propongo a ustedes que analicemos este fenómeno, porque es importante. Yo se les he dicho a ustedes que la crítica literaria, con el paso del tiempo, ofrece nuevas herramientas y luces que nos permiten a nosotros, pues, incluso sin ser tan científicos como nuestros predecesores, no somos ni siquiera, no llegamos ni a estudiosos, llegamos a estudiantes, pero no podemos decirnos todavía estudios, es decir, que estamos en el estado del estudio, estamos en ese participio activo, estudiando. Cuando yo voy más adelante, yo creo que puedo decir lo siguiente, en el orden de la poesía de este Evangelio de Juan, yo siento que durante todo el Evangelio siempre se privilegia el mensaje por encima de, por ejemplo, el discurso lógico o el discurso cronológico.
No solo acá, sino después veremos cómo en el ejercicio poético Juan no privilegia las cosas en su orden, digamos, como se han venido presentando, sino en cuanto al sentido del mensaje. Y esa noción nosotros la podemos ver, por ejemplo, en un texto del mismo Evangelio, cuando a propósito de Juan el Bautista, que tiene que hablar, pues obviamente como tiene que hablar, en el capítulo 1, versículo 30, cuando se refiere a Jesús, miren lo que dice de Jesús, que es una idea interesante, que traducido a la letra es incluso hasta difícil e incluso traducido bien es difícil de comprender. Dice, cuando habla de Jesús, este es aquel de quien yo os dije en 1:30, después de mí viene un hombre que era antes de mí porque era primero que yo. Eso es como un trabalenguas, que uno no logra como captar de inmediato. Después de mí viene uno que era antes que yo porque era primero que yo. Entonces miren cómo en la lógica del Evangelio, el Evangelio nos presenta a nosotros como una especie de desorden. Mientras que los sinópticos, obviamente yo sé que Jesús vino después de Juan el Bautista, y de hecho San Marcos, porque comienza presentándonos a Juan el Bautista bautizando en el desierto. Entonces da como esa idea de que todo comienza en esa expresión, en ese momento del desierto, y que Juan el Bautista realmente es primero que Jesús, es el predecesor. Cuando yo hablo de predecesor, estoy diciendo el que está antes de otra cosa. En este caso, Juan el Bautista está aclarando, no, el que viene después de mí era antes que yo. Y veremos otra serie de cosas con Juan el Bautista, porque esta es una primera noción. Es como que el Evangelio está muy interesado en decirnos a nosotros que Juan siempre ocupa en un segundo lugar y en un primer lugar. Bueno, y miren, de hecho, hay una pequeña problemática, al menos desde mi punto de vista, en la suposición que ha hecho Raymond Brown en cuanto a lo que ha dicho, porque la poesía de Juan está en aparente desorden, porque si para Raymond Brown, la encarnación es el tema de estos versículos que ustedes ven en pantalla del 9 al 11, ven acá, para él eso es la encarnación, eso que dice acá era la luz verdadera, o sea, los versículos que estudiaremos después de estos, la que ilumina a cada hombre que ha venido al mundo, en el mundo estaba y el mundo a través de ella llegó a ser, pero el mundo a ella no la reconoció, a los suyos vino, pero los suyos a él lo acogieron. O sea, si es verdad que todo va en orden, aquí ya nosotros empezamos a ver el desorden. Porque miren que la misma poesía está diciendo que el logos era antes, pero que, o sea, confirmando un poco lo que aparece la narración en ese mismo capítulo. Pero justo después de esto, observen cómo progresa el texto. Esto ya nos sirve como yéndonos a la introducción de la tercera parte de lo que vamos a decir. Justo después de esto, es decir, justo después de haber introducido a Juan el Bautista, ¿qué dice? Y el Logos llegó a ser y habitó entre nosotros. ¿Por qué el autor presenta de nuevo a Juan el Bautista? No solo acá lo está presentando, pero cuando lo vuelve a presentar en el versículo 15. O sea, ¿por qué si ya habló de él, por qué vuelve a hablar de él en el versículo 15? O sea, ¿cuál es la pretensión? La poesía está desordenada, cronológicamente hablando. Entonces, la peca, digámoslo así, el manchón que yo le veo a la teoría de Brown es esa, que es que la obra en sí no tiene orden, porque eso no es lo que pretende esta obra. Es como si nosotros siguiésemos pretendiendo, bueno, habíamos hablado de los relatos de la creación. En los relatos de la creación pues no hay orden, porque la luz no puede ser primero que los cuerpos celestes. Pero cuando ya hemos entendido que la luz está primero que los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, eso significa que hay un sentido. Ese aparente desorden quiere decirnos que el tiempo y la historia no son gobernados por el movimiento de los cuerpos celestes, sino por el Señor. ¿Cuál es el sentido entonces de eso? Juan Pablo, ibas a hablar. Vale, es que yo quería, porque ya hemos hablado también en otras clases, de que el prólogo también como que se proyecta a toda la obra, la poesía. Y también nosotros nos hemos dado cuenta que lo que menos le interesa es una introducción al libro de un
también nos dice que lo que menos interesa es lo microeconómico, de hecho Juan tiene en cuenta eso, que en toda la obra, no solamente acá. Entonces yo creo que eso también podría dar pie para afirmar lo que usted dice, que en esa poesía no importa el orden, porque tampoco importó el resto de la sí. Ese es el problema con los estudiosos que nosotros tenemos tiempo atrás, porque entonces ellos al ver el desorden ordenaron, pero ¿bajo qué criterio? No tenían criterios como los que tenemos ahora que nos permiten ver bien las cosas, y no por eso los descalificamos, los estudiamos. Bultmann ordenó el Evangelio y lo presentó como el Evangelio, entonces muchos vieron eso como una actitud chocante. Incluso yo les hablaba a ustedes cuando presentaba la bibliografía de cómo le daba el título a su libro. Él un poco utiliza otras posibilidades de su lengua, como tratando de decir, el que yo estoy poniendo, ese sí es el Evangelio, y él busca justificar. Él incluso habla de la teoría de las fuentes. Él dice, lo primero, yo creo que les había comentado, lo primero que aparece son los signos. Luego aparece la parte poética, que sería una traducción de la parte aramea, y luego aparecerían los relatos de la pasión, aunque en el ambiente esos relatos ya estaban, y por eso los relatos de la pasión de Juan tienen tantos parecidos con los de los sinópticos. Pero ¿quién es el que une todo esto? Entonces él habla de un autor eclesiástico, es decir, de alguien que pertenecería a la iglesia y que habría encontrado el Evangelio de Juan en un aparente desorden, y entonces tuvo que hacer el ejercicio de ordenarlo. Pero después habría otro que habría puesto aquí, habría puesto allá. Bueno, él tiene su teoría. Nosotros nos damos cuenta que incluso las partes desordenadas pueden tener una explicación a través de la interpretación y que no necesariamente están en contra del orden, exceptuando obviamente una serie de cosas. Por ejemplo, Bultmann dice algo interesante. Es que no pueden ser 7 signos, son muchos más signos, hasta el Evangelio lo dice al final y lo dice por ahí en la mitad. ¿Qué hizo el autor eclesiástico? Simplemente cogió 7 y no comentó nada más, es decir, resumió en 7. Y hay algún otro que dice, no, los mensajes de los signos de Juan son incluso más originales que los de los sinópticos. Serían como más primitivos que él. Bueno, eso es un problema que no resuelve nadie, porque todo el mundo dice la suya. No nos importa eso, pero a propósito de lo que tú dices, claro, hoy podemos nosotros con más serenidad ver a través de las herramientas y de otras metodologías, por ejemplo, la metodología narrativa o la metodología retórica, darnos cuenta de que hay un valor en el desorden. Entonces yo quiero decirles esto a ustedes. Ya hemos dicho desde el principio de la obra, cuando la hemos estado comentando, que hay evocaciones al Génesis. Recuerden que cada vez nos estamos yendo siempre a Génesis 1, Génesis 1.3 y demás. O sea, no ignoramos que la poesía realmente evoca los relatos creacionistas. Y entonces, a mi manera de ver, aunque yo propongo que esto trate de la encarnación, tampoco descarto la evocación, por ejemplo, en este caso, del árbol de la vida, de la caída del hombre, como propone Brown, que sucede entre los versículos 4 y 5. Porque en poesía existe una característica que se llama la ambigüedad. Cuando un poeta escribe, muchas veces él no quiere decir una sola cosa, sino simplemente provocar en quien lee su poesía tantas otras cosas. En el ejercicio que hemos venido haciendo, algunos de ustedes, por ejemplo, hacen evocaciones diferentes. Alguno, por ejemplo, evocó otro libro de la Biblia, aunque sea escrito después de Juan, porque la poesía lo lleva a eso. Y entonces, ese papel ambiguo, que no es solo de la poesía juánica, sino de la poesía en cualquier latitud y punto de la historia, yo creo que sucede acá también en esta poesía. O sea, excluye que yo diga, o sea, yo Brown, que diga esto es el árbol de la vida, el pecado original, los versos 4 y 5, excluye que tales versículos no hablen de la encarnación de Jesús. Es que los términos son muy ambiguos. La luz vino al mundo, pero el mundo que era tinieblas la rechazó. Son los términos de él, del Génesis, luz y tinieblas. Y esa disputa de luz y tinieblas la encontramos en los 11 primeros capítulos. Recuerden, por ejemplo, no solo el relato del pecado original, recuerden el relato del diluvio. O sea, ese juego de oposiciones siempre está caracterizando los relatos del inicio.
Entonces, pero excluye la encarnación de Jesús o excluye, por ejemplo, el rechazo a su ministerio. O sea, con una frase que dice, pero la oscuridad no hizo amistad con ella, no salió a la luz caminando en la verdad, excluye, por ejemplo, lo que está después de esta poesía. El rechazo que vamos a encontrar no solo una vez, sino que lo vamos a encontrar de continuo narrado en el Evangelio. Tenemos que decir es la encarnación y nada más. Tenemos que decir es el pecado original y nada más. Yo creo que aquí también nosotros evidenciamos en este aspecto que yo todavía no había comentado en la poesía, que es el de la ambigüedad. La semana pasada nosotros habíamos propuesto, perdón, la semana pasada, no, esta semana, el lunes, habíamos hablado del Benedictus, del sol que nace de lo alto, y decíamos que era posiblemente una imagen, como el mismo Brown comenta en algún momento, comentando a otros autores que lo dicen, que el sol que nace de lo alto haya sido referenciado no a Jesús, sino a Juan. Yo pienso que nos excluye. O sea, nosotros lo decimos, el sol que nace de lo alto, es que Jesús se cumple toda la simbología, pero ¿por qué no podría ser Juan? Incluso en la misma simbología de un profeta como, o de un salmo, como Isaías, las tinieblas no son tinieblas cuando tú estás, la noche como el día ilumina, es decir, da lo mismo día o noche, Dios es una luz todavía más potente que el sol. Entonces la simbología no tendría ningún problema, porque en poesía la ambigüedad nos permite crear incluso opuestos y al mismo tiempo decir eso es verdad. Esa es la verdad de la poesía. El poeta tiene la capacidad de decir que está bien cuando, por ejemplo, el símbolo que utiliza es la noche, que vulgarmente o comúnmente es símbolo del estar mal. La ambigüedad, lo que crea. Entonces yo creo que un poeta da indicios, un poeta sugiere. Un poeta al dar indicios o al sugerir sin especificar, ¿qué hace? Evoca en uno, permita que nosotros, lectores en este caso de esta poesía, abstraigamos de un mismo verso informaciones diversas y a veces hasta contrarias. Y eso no es un problema. Yo vengo de una escuela de pensamiento, porque obviamente yo me crié cuando hice mis estudios y siempre fui, entre comillas, discípulo de un personaje que fue la que me acompañó durante mi trabajo de tesis, y ella hablaba mucho de la posibilidad polisémica de las cosas y que a veces, contrario a como siempre se han manejado las cosas, no hay que escoger, sino que hay que aprender a contemplar el mundo de la polisemia. Un término a veces dice muchas cosas y no se debería reducir a una sola cosa. Nosotros somos hijos del pensamiento positivo, en que queremos explicar las cosas de manera clara y distinta. Pero eso al mismo tiempo es un camino engañoso, sobre todo cuando tenemos un lenguaje como la poesía. Hay dos maneras de leer un texto, un salmo. Con esto como para explicar un poco lo que yo estoy diciendo. ¿Se acuerdan ese salmo que le parece uno bellísimo? Que los muchachos, incluso en algunos momentos de su ordenación o de ministerios, cuando hacen tarjetas, hay quien también hace tarjetas por el día del alba y todo esto, y coloca muy poéticamente: tú tejiste mis entrañas, me vestiste en el seno materno. Ya pues no, la cosa, ¿se acuerdan de ese salmo? Si voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo en el abismo, allí tu mano me encuentra. Y lo leemos de una manera muy positiva, pero yo también lo podría leer de la peor manera. Yo quiero huir de Dios, escalo al cielo, allá me encuentra, me voy al abismo, donde se supone no hay vida, donde Él no debería llegar, y allí me encuentra. Miren las dos lecturas que yo puedo hacer de una misma poesía. Quizás el poeta lo hacía en un sentido positivo, quizás lo hacía en un sentido negativo, pero dejó la ambigüedad. ¿Cuál es el mejor tono de ese salmo? No sabemos. Y entonces cuando yo estoy mal y lo leo, ese es el sentido. Pero cuando estoy bien, porque me voy a ordenar, me van a dar el ministerio, lo que sea, formaste mis entrañas en mi seno materno. Es decir, desde el principio hasta el fin, mi Dios está, y es terrible porque no me deja un minuto en paz. O lo contrario, siempre has estado, y por eso te doy gracias.
Entonces, ¿cómo debemos leer? Ese es el valor polisémico, ambiguo de la poesía. Sí. Eso que da una riqueza en el texto, ¿sí? Pero hasta qué punto es conveniente leerlo así, porque también puede ser muy acomodado. El problema, diría yo, lo acomodado es lo contrario. En cuanto que cuando yo defino, me estoy acomodando a un modelo de interpretación. Ahora, lo que yo estoy diciendo de poesía, pues no es un invento, yo no me lo estoy inventando acá, pues este es el crítico de la poesía, entonces si lo dice, no. Esto yo no lo digo solamente. Pero eso sucede sobre todo en el lenguaje de la poesía, que es diferente a veces al lenguaje de la narrativa, aunque la narrativa también puede dejar las cosas ambiguas. Pero la poesía tiene esa tendencia. Recuerden lo que dice Octavio Paz, que cuando el poeta escribe la poesía, le deja de pertenecer. Ya le pertenece a quien la tiene. Y de hecho eso es lo que nosotros hacemos cuando nos sentamos a rezar los salmos. Esa poesía, ¿qué me importa? El ejercicio que estamos haciendo ahora es ponerle comentarios a los salmos a ver si los entendemos, pero eso ya no es importante, sobre todo en el ámbito de la oración. ¿Para qué? ¿Para qué me interesa a mí saber que lo estaba persiguiendo no sé quién y que la guerra le hizo guerra y que lo otro no sé qué? Es que eso ya no es de él, eso es mío. Yo soy el que estoy diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla. Yo soy el que lo estoy diciendo, es mía ya. Eso es lo que diría Octavio Paz acerca de la poesía. Entonces sí, porque eso es lo que pasa en la poesía, es un lenguaje que una vez lo utilizo yo con mi boca, es mío. Y sí, podría parecer forzada la cosa, pero bueno, yo no lo estoy diciendo de mí mismo, sino que lo digo ya de una experiencia muy tallada en el tiempo. El lenguaje poético permite eso. Un último ejemplo para cerrar la cosa, porque no nos vamos a embatir solamente en esta problemática. Si tú lees las Lamentaciones, todos los que la estudiamos decimos, eso ocurrió en la época babilónica, pero no encuentras la palabra Babel en todo el libro. Encuentras incluso otro pueblo que nada tiene que ver, Edom. ¿Y dónde está Babel? Que destruyó. ¿Y por qué no dicen el nombre? No, porque para el lamento el que destruyó fue Dios. Entonces, ese lamento no me sirve solamente para el momento del exilio, me sirve para el post-exilio, me sirve incluso para el día de hoy. Me sirve, por ejemplo, para leer lo que pasó en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica. Me sirve, por ejemplo, para leer a Bojayá cuando en este enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla, pues volvieron el pueblo. Nada. Me sirve para todo. Entonces, ves, la poesía tiene esa posibilidad que se vuelve atemporal. Y por eso hay que aprender a leer la poesía en su propio mundo. Cada género tiene su propio, digamos, su propio territorio. Y el poético, este es el territorio de la poesía. Entonces, estudiar la poesía implica entrar en un contenido diferente al que estamos acostumbrados. Y por eso la poesía especialmente es polisémica. Cuando los del método histórico crítico buscaron tanto el contexto vital, lo que decía Hermann Gunkel, el Sitz im Volksleben, el contexto vital, pretendían que hallando el contexto en el cual el autor escribió su poesía, su texto, nosotros entenderíamos el texto. Y eso en un momento fue el boom. Todo el mundo quería hallar el contexto vital y todavía hacemos el mismo ejercicio. Pero ahora la verdad, ¿qué pasa con que yo sepa que tenía cáncer y entonces hizo una oración por su enfermedad? A mí no me sirve eso. Verlo así es como ver una escultura detrás de un vidrio, que poco o nada me puede decir. A mí, autor, pensador, penitente, piadoso, religioso de este tiempo, me sirve utilizar esas palabras y decir, Dios mío, ¿hasta cuándo? Eso me sirve. Ese es el mundo de la poesía, es implicativo. Juan Pablo Castañeda iba a decir ahorita algo y no lo dejé hablar. Que estaba en mi efusión, mi crítica del periodismo. Dale ahí. Compadre, como hablando de lo mismo, pensaba en que, sí, pues, ya usted lo decía, es una interpretación pues, como más abierta, más polisémica, y pensaba pues que en el mismo libro de Juan, él crea conceptos nuevos, entonces también eso es una razón que le dice a uno, bueno, no es solamente, no es que está en desorden, no, porque realmente Juan le da una nueva connotación a los conceptos que tradicionalmente ya estaban.
Tú me haces acordar de Goethe, el escritor alemán, que decía, para comprender el mundo de la poesía tienes que ir al país de la poesía. Para entender el mundo del poeta tienes que ir al país del poeta. La frase es simple, pero ¿qué es lo que quieres tú desentrañar de un texto? ¿Al poeta o a la poesía? Entonces, si yo quiero comprender el autor, pues me muevo, como dices tú, al mundo de Juan. Pero el mundo de Juan es mucho más amplio que incluso el de su evangelio. Tan amplio es que tenemos cartas y apocalipsis. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que queremos comprender? El mundo del evangelio. Entonces nos movemos hacia ahí. Obviamente es importante la relación entre autor y obra. Y tú dices algo muy cierto, es que si él está creando, y en su evangelio encontramos hasta nuevo vocabulario o vocabulario visto de otra manera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Movernos en esa sintonía. No podemos apartarnos de ella, porque para comprenderlo es necesario entender ese mismo movimiento que está haciendo el autor. Entonces, muchachos, para ir concluyendo a esto, porque no vamos a llegar nunca ni siquiera al Cordero de Dios y a Juan el Bautista, para ir concluyendo yo digo lo siguiente. A partir de todo esto yo propongo esta interpretación, obviamente ustedes pueden formular las propias. Yo digo, el rechazo de la luz que proviene del Logos que es vida, ha sucedido, digámoslo así, en dos momentos concretos de la historia del hombre. Uno se encuentra enunciado en los relatos del Génesis. El proyecto original de Dios paradisíaco allí fue rechazado, allí donde el Logos era. Pero también el otro momento es en el ministerio de Jesús, cuando el Logos se encarna. Y el rechazo se concluye en ese juicio y muerte en la cruz. Entonces hay dos grandes ofertas salvíficas en la historia del hombre, cuando es creado y cuando el Logos se encarna. En ambos momentos el Logos ha estado y está. Y yo creo que desde ese punto de vista no habría que prescindir de lo que dice Brown, aunque para mí sigue siendo más fuerte la idea o el concepto de encarnación en estos versículos que nosotros estamos estudiando. Pero entonces yo no niego, sino que enriquezco, no negándome a la posibilidad de que también, porque es verdad, si lo que la poesía está anunciando es que el Logos ha estado en Arge, pues el rechazo de Dios se ha visto siempre. Hoy lo leíamos en el Evangelio un poco. El rechazo en la historia del judaísmo a las acciones salvíficas de Dios. En esa parábola de Jesucristo de los viñadores malvados, que han matado a cada uno de los personajes que ha enviado el propietario de la viña, y también la crítica abierta que no solo los evangelios, sino el mismo Antiguo Testamento hacia el pueblo de Israel que mató a sus profetas. Entonces el rechazo de la luz es un movimiento constante de lo que nosotros llamamos las tinieblas. Y además yo creo que como ambos, al menos estos dos momentos y más, se pueden evocar en las palabras de los versículos 4 y 5, y porque la poesía, que es el lenguaje que estamos analizando, puede hacer este movimiento ambiguo, yo creo que a veces no es necesario escoger entre una y otra evocación, sino que deberíamos tenerlas juntas en comunión, porque ambas están identificando una única cosa. ¿Y cuál es esa única cosa? El movimiento de revelación de Dios que ha sido al mismo tiempo rechazado por los hombres. En definitiva, eso es lo que está diciendo el texto. A eso nos ha llevado, que los hombres, en medio de lo que llamamos las tinieblas, han permanecido en ellas, no haciendo amistad con la llegada de la luz. Y Dios, en la historia del relato bíblico, siempre ha estado llegando. Llega de una manera definitiva con aquel que nosotros llamamos propiamente la luz. Entonces movámonos un poquito más y digamos esto: todos estos elementos
que hemos estado analizando hasta este preciso instante, cada una de las palabras que hemos estado afrontando durante esta primera parte de nuestro curso me llevan a mí hacia lo siguiente. Porque hay algo particular en esta poesía. Esta poesía pareciera que está construida como en movimientos de ida y de regreso, de idas y de retornos. Vamos al pasado y volvemos a Jesucristo. Vamos al futuro y regresamos de nuevo a ese momento que intenta narrar la poesía. Porque en pocas palabras, esta poesía no está narrando un único evento histórico, sino que está narrando el acontecimiento de Dios en todo lo que nosotros llamamos historia. Y siempre en esos movimientos de vida, mire que lo hemos hecho incluso en un ejercicio dinámico. Del prólogo nos vamos por el Evangelio, pero también con el prólogo nos vamos hacia el Antiguo Testamento. Entonces son movimientos de idas y de venidas. Además, el tema de la encarnación ya viene anunciado aquí en los versos 4 y 5, como yo vengo exponiendo, pero también se vuelven a exponer, como dice Brown, en los versos 9 y 14, que lo vimos ahorita cuando estábamos leyendo las imágenes en pantalla. Entonces, con esta dinámica, el cuarto evangelio, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que pretende? ¿O qué es lo que se propone esta poesía? Yo creo que lo que se propone es destacar cómo Dios, desde el principio, está diciendo su logos de vida a los hombres. Y que es un acto que no ha concluido. Porque, perdónenme lo que voy a decir, Dios es un imperfecto en el sentido de los verbos. Ahora no me vayan a denunciar diciendo, ay, se está diciendo que Dios no es perfecto. No, en el sentido del imperfecto griego, creo que lo que mejor lo describe es el imperfecto, algo que en algún momento, no sabemos cuándo habrá comenzado, es decir, el acto salvífico, pero cuyos efectos todavía los seguimos percibiendo en el tiempo de hoy. Y de hecho, Dios desde siempre está diciendo sus logos de vida a los hombres, y esto no ha ocurrido una sola vez, sino tantas, incluso en este momento. Porque en efecto, con la introducción al cuarto evangelio, el autor enuncia la permanente lucha a la cual se ha enfrentado el Logos. Ya no lo llamemos más Logos, llamémoslo Jesucristo, que desde el principio en esa obra redentora encontró la oposición. La oposición siempre ha sido una respuesta a la oferta salvífica. Vida y luz, que son apelativos de Jesús, yo soy la luz, yo soy la vida, se han encontrado en esta poesía. Y sintetizan, en último término, la clase de obra que el Logos instituyó en medio de una humanidad descrita como oscura, como tinieblas. ¿Cuál es la obra de el Logos? Iluminar esta humanidad. Y testigo privilegiado de esto es un hombre cuyo nombre es Juan. Aquí llegamos entonces nosotros finalmente a la segunda parte de esta obra que estamos leyendo. El testigo de la luz. Bueno, yo creo que acá he cometido un error porque he colocado los versos 1 al 5, o sea, como si volviéramos a repetir los versos, nos devolvimos en el tiempo. No, vamos a estudiar acá, es a partir de los versos 6 al 8. Me perdonan el error acá, no es versos 1 al 5, sino versos 6 al 8. El testigo de la luz. El pasaje que vamos a estudiar es un pasaje que a mí me produce tanto. Ya lo veremos por qué. Bueno, parece que a mí me produce todo tanto, pero esta es una obra que tengo en el corazón, y como la tengo en el corazón, pues yo todavía siento que transmito a ustedes cosas que siguen andando en la superficie, como que a mí me han dado una pieza de mármol y yo la sigo rascando sin lograr todavía crear la escultura. Pero bueno, eso es lo que intento transmitirles. Esto es lo que aparece en los versículos 6 al 8. Dice así: Egéneto anthropos apestalmenos paratheú,
hubo un hombre enviado por Dios. Onomauto Ioannes, nombre para él, Juan. Es decir, nosotros traducimos eso diciendo su nombre era Juan, pero literalmente diríamos así. No está bien que yo les ponga esto tan literalmente, porque nadie habla diciendo así, ¿no? Lo traigo así para que también recordemos cómo el griego se organiza y tratemos de entrar en algo que es diferente a nuestra lengua. Jutos el tenéis martirian, este vino para como testimonio, con la finalidad del testimonio. Gina martires peritu jotos, que testimonia acerca de la luz. Gina pantes pisteusos indiautu, para que todos crean a través de la causa de él. Uc en keinostofos, miren, no era que la luz, y yo aquí pongo luz con mayúscula, como para que se entienda que es un apelativo, una personificación, aunque esto no es ortográficamente correcto, algina martirese peritu jotos, sino para que testimonie acerca de la luz. Bien, yo les he dicho que vamos a terminar con un ejercicio acerca del testimonio, pero como soy tan carretudo, veo que no vamos a llegar a ese punto. Entonces, yo les voy a pedir que para la próxima clase, cada uno lea esas paginitas, no son muchas páginas, pero si las leen, ustedes van a tener una ubicación magnífica sobre el término testimonio en toda la Sagrada Escritura, pero van a poner especial cuidado cuando el autor vaya a hablar de la palabra testimonio en el corpus joánico, ¿ok? Yo le pido que lo lean para el lunes, de verdad que no se demoran mucho. Bien, a nivel estilístico, si ustedes observan el texto, pues no son muchos los grandes detalles que podamos observar en estos versos. ¿Por qué? Porque más que paralelismos, se construyen proposiciones de finalidad. Mire que resuena mucho ese gina, que es algo que significaría como ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con el propósito de. También aquí, por ejemplo, esta preposición que nos señalé, eis, también puede significar la finalidad. Él vino, ¿y para qué vino? Para dar testimonio. Entonces, a nivel estilístico no tenemos lo que teníamos nosotros antes, paralelismos, degradatio, paralelismos progresivos, etc. Pero sí, miren que hay repetición, y si hay repetición seguimos en el lenguaje poético. Y la repetición también genera otro tipo de paralelismos. Observemos, por ejemplo, lo que dice acá el verso 7. Este vino para testimonio, que testimonia acerca de la luz, martiría, martirese. Aquí tendríamos nosotros como mínimamente, no es la misma palabra, pero es el mismo campo semántico, teníamos como la repetición del final y el principio, pero no lo tenemos en el resto de cosas. Egeneto, antropos apestalmenos para feu, Dios, y después nombre, no, como que no funciona. Diautú no da con ninguna cosa de acá. Entonces como que ese paralelismo se rompe. Pero aquí, por ejemplo, a la mitad, este vino como testimonio que testimonia acerca de la luz para que todos crean a través de él. Es una idea que progresa. Y al mismo tiempo se aclara, no era que la luz, sino para dar testimonio a la luz. Miren que en pocas palabras estamos repitiendo la misma idea. Yo podría haber resumido todo, Juan no era la luz y punto. Él vino a testimoniar la luz. Acabé con 3 versículos. Pero miren lo que hace la poesía, esto es la poesía. Entonces nosotros podemos decir el lenguaje poético y tiene una métrica. Brown cree eso. Brown, citando a otros personajes, ellos van a decir algo contrario. Ellos van a decir que, a pesar de que yo evidentemente veo las repeticiones y veo la estructura poética, Brown ve aquí una especie como de paréntesis en el himno introductorio. Y la pregunta que se hace uno es ¿por qué dedicaría el autor de esta introducción, que es acerca del Logos, unos versos para el que llamamos nosotros Juan el Bautista? ¿Por qué creen que lo tiene que hacer? O sea, ¿para qué hace una introducción de él? O sea, ¿por qué un texto dedicado al Logos tiene que meter otro personaje y enredarnos entonces la clase? Para un autor llamado Boismard, después escribiéndola en español B-O-I-S-M-A-R-D, Boismard, para un autor como esos, los versos 6 al 7 eran realmente la introducción al cuarto evangelio. O sea,
para un autor como Boamar, y esto lo vienen aceptando otra serie de autores, aquí comenzaba el cuarto evangelio, porque parece el comienzo de una obra narrativa. Había una vez, ¿se acuerdan los cuentos? No, había una vez una mujer o había una vez un hombre. Mire cómo comienza el texto. Es como decir, había una vez un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino para dar testimonio acerca de la luz. Si yo salto, por favor, busquen el Evangelio de Juan, el capítulo 1, para que hagamos ese ejercicio que tiene mucha lógica en lo que ellos dicen. Yo digo entonces, había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Y si salto inmediatamente al verso 19, dice así, y este es el testimonio de Juan, y tiene sentido, ¿no? Entonces, para Boamar y otros autores, este era el inicio del Evangelio. Y en cambio, lo que se añadió después era el himno introductorio, el prólogo que estamos vulgarmente, que como comúnmente se le conoce, que estamos estudiando. O sea que el prólogo realmente, o el himno introductorio, realmente no tendría estos versículos que ustedes ven acá, sino que estos versículos serían para esos autores el inicio del Evangelio. Y entonces Brown es uno que ve acá una parte prosaica como un momento narrativo entre dos estrofas. Un redactor, dice Brown, introdujo 4 versículos, o sea, Brown se va hasta el versículo 9, hay otros que son solo el 6 y el 7 como Boamar, otros son del 6 al 8, mira aquí ya la cosa ya pierde como un poquito de peso, y Brown es uno que dice, no, entre el 6 y el 9 era lo que metieron después a este himno de introducción. Entonces simplemente como para que ustedes vean cómo va funcionando la obra, ¿no? Y para Boamar, él dice una cosa, este es el inicio perfecto de una obra. Había una vez un hombre, su nombre era Juan. ¿Dónde lo podemos probar? Boamar nos da a nosotros un libro, Jueces. Vamos todos al libro de los Jueces, que seguramente estaba en el corazón de Boamar cuando estaba tratando de explicar los enredos del desorden, sobre todo en esa época donde parecía que el desorden no tenía sentido. Vamos al capítulo 13 a escuchar un personaje mítico, en el sentido no de mentira, porque a veces asociamos mito con mentira, sino en el sentido de fama, mítico. ¿Alguien que lea el verso 2 del capítulo 13, por favor? Había un hombre en Sodá, de la tribu de Dan, llamado Manoah. Su mujer no había tenido hijos porque era estéril. Esa es la introducción de un buen relato sobre un personaje. Ahí aparecerá el ángel, aparece una escena de la encarnación también, el ángel se le aparecerá y demás. Bien, entonces para Boamar este es el modelo de un inicio narrativo. Entonces Boamar por eso dice, el 6 y esos versículos realmente iniciarían el Evangelio, que se conectan quitando obviamente los versículos siguientes y metiéndose inmediatamente al versículo 19. ¿Quién tiene la verdad? En este momento de nuestra vida importa. Lo que hacemos nosotros es estudiar el texto así como a nosotros nos ha llegado el texto el día de hoy. Sin embargo, queridos muchachos, el estilo de los versos que nosotros estamos estudiando emula las características de los anteriores, lo vuelvo a decir, en la repetición que ustedes ven ahí, luz, luz, gina, gina. Por ejemplo, aquí vemos el vocablo luz, pero miremos también el vocablo que ilumino allá por el campo semántico del testimonio, martiría. Ahí queda iluminado en color azul. Entonces nosotros podemos ver que también hay un ejercicio repetitivo interesante. El testimonio o el testimonial son vocabulario repetitivo como luz o como gina. El objetivo de la repetición, yo esto, perdónenme, lo digo así, lo repito, aunque ya lo hemos trabajado nosotros, el objetivo de la repetición es subrayar
la verdadera intención del testimonio de la luz, que coincide con la finalidad de todo el cuarto evangelio. ¿Cuál es la finalidad del cuarto evangelio? Recordemos qué es lo que se está haciendo en el cuarto evangelio. Se está describiendo a Jesucristo. La finalidad es creer en Jesucristo. Y entonces, para poder creer en Él, tenemos que identificar dos grandes personalidades. Por un lado, la luz, que ya no solo se desprende de la vida del Logos, sino que la luz es el mismo Logos, porque aquí lo dice, la luz vino a dar testimonio de la luz. No dice, vino a dar testimonio del Logos, vino a dar testimonio de la luz. O sea que la luz es lo mismo que el Logos. Ya no hay que decir que la luz se desprende de la vida que hay en el Logos. Logos con mayúscula, luz con mayúscula por apelativo, como si se tratara de un nombre propio, porque mire que aquí parece que están hablando de alguien. Él vino a dar testimonio de la luz. Y por el otro lado, se está describiendo, diferenciando la identidad de quién es el testigo de la luz. Y eso a mí me parece absolutamente fundamental. Entonces se da inicio a la introducción de un personaje que el evangelista ha querido denominar Juan. Entonces la mirada va a pasar del Logos, de la vida, de la luz de los hombres, a aquel que da testimonio del Logos, de la vida, de la luz de los hombres. Y el versículo 6, perdón, otra vez ahí cometí el error de los versículos, define la identidad de este hombre a través de tres datos. ¿Qué nos dice a nosotros el versículo 6? Primero que todo, observen la palabra que se ha iluminado en negrilla, egéneto. Se inicia con un verbo que ya conocemos, del verbo ginomai, un auristo que ya usamos en el versículo 3. Recuerden que egéneto significa llegó a ser, existir, que aquí yo he traducido como hubo un hombre. Es decir, que incluso este hombre también, ginomai, llegó a ser egéneto a través del Logos. Este es un hombre creado. Es el primer dato que nos viene a nosotros informado. Mientras que el Logos está en el principio, quien da testimonio de la luz y se llama Juan, es un hombre que llegó a ser, es decir, es un hombre creado. ¿Y por qué llegó a ser? Llegó a ser gracias al Logos. Primera afirmación y muy potente, sobre todo para un mundo que se divide entre discípulos de Jesús y discípulos de Juan el Bautista. Este hombre, por tanto, existió a través del Logos, como todos nosotros. Es creado y, por tanto, no puede ser la luz, sino que le queda, sino que ser el testigo de la luz. Segunda característica, la verán ustedes en la palabra que en pantalla se va a iluminar, la palabra apestalmenos, que viene de otra palabra griega, apostello, de ahí donde viene la palabra apóstol, es decir, enviado. Este hombre es enviado por Dios. Ahí dice, apestalmenos para Theou, egéneto antropos, es decir, llegó a ser un hombre, hubo un hombre, apestalmenos para Theou, enviado por Dios. Eso dice el texto. Y la tercera característica que nos da a nosotros este texto bíblico es lo que dice acá, onomauto Ioannes, es decir, su nombre es Juan. Entonces, mire, la primera suposición que nosotros como lectores hacemos, tanto por las tradiciones como por lo que se va a decir a partir del versículo 19, es que este hombre sea Juan el Bautista. Todos pensamos inmediatamente en eso. Yo creo que ninguno de nosotros se excluye, porque obviamente leemos la poesía y después aparece Juan el Bautista, ya más claramente hablando. Sin embargo, en esta poesía, como en el resto del cuarto evangelio, a Juan nunca se le va a presentar con el apelativo de Bautista. Sí se le presentará bautizando, pero nunca como en los evangelios sinópticos, que por muchas veces, ustedes cogen los evangelios sinópticos y leen cuando aparece Juan, siempre aparece Juan emparentado al título El Bautista. Lean Mateo, lean Marcos, lean Lucas y siempre van a encontrar ese apelativo junto a Juan, porque era la acción que lo identificaba. Pero en el cuarto evangelio no.
no nos lo presentan nunca como Juan el Bautista. Entonces yo me pregunto, porque a mí me gusta preguntar, ¿se trata entonces de Juan el Bautista? ¿O también estamos aquí ante la polisemia, la ambigüedad? ¿Se quiere decir algo más en este nombre? Sí, está bien, Juan el Bautista, pero aparte de Juan se podría decir algo más. Trato de responder. Nosotros ya en el giro de los evangelios conocemos 3 Juanes. Uno, el hijo de Zebedeo. ¿Se trata de ese Juan? ¿Se trata de Juan el Bautista? ¿O se trata de el autor que ha dado a este nombre, que ha dado a este evangelio el nombre de Juan? Y podría no ser ni uno ni el otro, porque para los autores podría haber un tercero. Bien, se trataría entonces realmente, a propósito de una referencia ambigua, o sea, el autor del evangelio quería decir solo Juan el Bautista, o le quitó el Bautista para volver la cosa ambigua. A mí no me deja de interrogar eso. Personalmente, a mí me pone a pensar eso, y yo pienso que es ambiguo, pero obviamente esto es mío. Ustedes si creen o no creen, si aceptan o no aceptan, ustedes sigan su propio camino, pero yo digo que la referencia es absolutamente ambigua. Voy a justificar para que concluyamos ya la clase. Y digamos lo siguiente, si se trata de Juan el Bautista, entonces el autor estaría presentándonos una pretensión, es decir, nos estaría mostrando a nosotros al pariente de Jesús que lo ha precedido, dando testimonio de él, como por ejemplo si fuese el Elías que había de venir antes de que el Mesías llegara. Entonces el Evangelio nos está diciendo a nosotros, el Logos es el Mesías, aquí tenemos al profeta Elías que lo precede, y entonces ahí este es Juan el Bautista, y creo que no habría ningún problema. Entonces, en esta línea, ¿qué está haciendo el cuarto evangelio? Está enfatizando que la función de testificar por encima de la de bautizar. O sea, lo interesante de Juan no es que es Juan el Bautista, sino Juan el que da testimonio de la luz, y de esa manera es una originalidad en la obra del cuarto evangelio. De otro lado, si se piensa que este Juan es el autor del cuarto evangelio, luego, ¿qué es lo que está haciendo él? Él mismo está mostrando cuál es el propósito de su obra. El propósito de su obra desde el principio es la de ser un testimonio para producir la fe. Si ustedes no me creen eso, les recuerdo lo que ya hemos leído casi al final del cuarto evangelio. Leemos el capítulo 19, versículo 35. Kaiho georakos me martiureken, etcétera, etcétera, para no leer todo el texto griego, que en pocas palabras lo hemos traducido como el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero. Entonces, la obra quedaría muy bien hecha, porque al principio se dice, es Juan el que ha venido a dar testimonio de la luz. Él no es la luz, vino a dar testimonio de la luz, pero al final del cuarto evangelio se dice, el que lo ha visto da testimonio, su testimonio es verdadero, y este sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Y yo paso a lo último. Entonces, esta frase que está acá está en consonancia con otra, la que tenemos en el capítulo 20, versículos 30 al 31, que ya la habíamos leído. O sea, esta obra ha sido hecha para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna, este es un testimonio, etcétera, etcétera. Muchos otros signos ha hecho Jesús delante de los discípulos, bueno, y aparece para que creáis, y etcétera, etcétera. Pero también en Juan 21, 24, concluyendo el Evangelio, se dice, jutos estin homacetes homartiuron, perituton kai hograpsas tauta, kai oidamen hotialefes autuje martiuria estin. Es decir, ahí ustedes tienen, este es el discípulo, el que da testimonio acerca de estas cosas. Y atención, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces yo concluyo diciéndoles a ustedes, Juan el Bautista, cada uno sepa que tiene que elegir. Bueno, muchas gracias.